La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El día de hoy, lunes 19 de octubre del 2020, se cumplen 50 años del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas. El general fue el que concluyó la etapa revolucionaria de México, que inició con el llamamiento de Francisco I. Madero a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Lázaro Cárdenas fue un militar que participó en la revolución y después, al casi terminar la etapa de estabilización del nuevo régimen, él llegó a la presidencia de la República por decisión del jefe máximo de aquella época, el general Plutarco Elías Calles. El general Cárdenas, a diferencia de los antecesores, él decidió tomar distancia del general Calles y con ello terminar el llamado maximato. Él decidió enviar al exilio al general en virtud de su oposición a la política obrera que estaba impulsando el general Cárdenas, y Calles no le gustaba que hubiera tanta huelga, que los obreros estuvieran conquistando el derecho a tener un contrato colectivo de trabajo negociado bilateralmente con los patrones. El general Cárdenas así terminó una época de México y abrió la puerta a la institucionalización del presidencialismo mexicano, que duró muchas décadas hasta fines de los años 70. El nacionalismo revolucionario de México, que tuvo muchas cosas buenas, pero también algunas muy negativas. Una de las cosas muy negativas fue que era un régimen autoritario que no abrió paso a la democracia. El general Cárdenas también se preocupó por tomar en cuenta las banderas que habían movilizado a millones de mexicanos a la revolución, y por esa razón él realizó la reforma agraria más importante de toda América Latina, dotando de tierras y de apoyos para el cultivo de las mismas a millones de campesinos que no tenían tierra. Con ello mejoró al mercado interno y también abrió el paso a la industrialización de México, que fue muy apoyada cuando se fundó Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, cuando se creó la CTM, y con ello el movimiento obrero tuvo un papel muy importante también, apoyando al general cuando se decidió a tomar la medida más importante de su gobierno, que fue la nacionalización de la industria petrolera. Recordemos que en esa época, aunque ya la Constitución de la República señalaba que las riquezas del subsuelo del territorio nacional pertenecían a la nación y que el Estado era su administrador, de cualquier modo, las dos grandes empresas petroleras del mundo de aquella época tenían intereses muy fuertes acá
Esas empresas se pasaron de la raya negándose a cumplir un laudo de la Suprema Corte de Justicia que beneficiaba a los trabajadores en sus salarios. Fue que el general decidió el 18 de marzo de 1938 anunciar la decisión de su gobierno de expropiar toda la industria petrolera del país. Con ello se abrió la puerta a que se modernizara la industria mexicana, que tuvieran acceso a energéticos baratos, que pronto se creara una industria de fertilizantes que también llevó estos insumos al campo mexicano. Sin duda que eso no lo habría logrado Lázaro Cárdenas si no hubiera tenido una política de masas muy activa que permitió que millones de campesinos y de obreros estuvieran prestos a apoyarlo ante esa decisión que llevó a las empresas petroleras y a algunos diplomáticos norteamericanos a pedirle al gobernante de aquel país, de aquella potencia, que invadiera nuestro país, lo cual no ocurrió porque la coyuntura mundial había obligado al gobierno del país del norte a cuidarse de los alemanes, y pronto entró a la guerra mundial ese país. Por eso también México declaró la guerra a las naciones del llamado Eje, tanto a Alemania como a Italia como a Japón. México participó de un modo muy limitado en la guerra, pero todo ello evitó que hubiera represalias muy fuertes ante la decisión de Lázaro Cárdenas de expropiar esa industria tan importante para el país. Lázaro Cárdenas también creó las condiciones para la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la aprobación de su ley. También fundó el Instituto Politécnico Nacional y creó una nueva ley de educación que permitió que el derecho a la educación de los mexicanos se cumpliera con mayor efectividad. Lázaro Cárdenas también es reconocido hasta ahora por su política a favor de los exiliados, de los migrantes. Recordemos que aquí abrió las puertas a decenas de miles de españoles republicanos que eran perseguidos por el dictador Franco. Y también aquí le dio asilo a un famoso revolucionario ruso de nombre León Trotsky, fundador del llamado trotskismo, corriente política internacional. Así pues, ahora conmemoramos a Lázaro Cárdenas porque también su gobierno es inspirador del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no ha dudado en señalar que tiene a Lázaro Cárdenas como uno de sus ejemplos a seguir. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.